Hans Asperger identificó el síndrome de Asperger en el año 1944. Sin embargo, trabajó en un tiempo teñido por la brutalidad del Tercer Reich. En 1938 envió a Hertha Schreiber, una niña con encefalitis, al centro de Am Spiegelgrund en Viena, un supuesto lugar de rehabilitación que en realidad era una trampa mortal bajo el régimen nazi. Hertha y muchos otros niños murieron allí, lamentablemente bajo un programa de eutanasia que eliminaba a niños con discapacidades. Se han descubierto cartas y documentos que revelan el oscuro pasado del Dr. Asperger y su conexión con estas atrocidades. No te apartes de la pantalla si quieres descubrir esta perturbadora historia sobre este médico Hans Asperger. Hans Asperger nació en Viena en el año 1906. Fue un pediatra y un psiquiatra que en la década de 1940 revolucionaron nuestra comprensión de lo que es el autismo. Observó a niños con habilidades y comportamientos diversos, especialmente en términos de habilidades lingüísticas y sociales. Para ese entonces los llamó psicópatas autistas, un término que sin duda es ofensivo a hoy día y además muy anticuado, pero que en su momento buscaba categorizar un perfil clínico específico. En 1944 fue cuando Asperger publicó un estudio titulado Los psicópatas autistas en la infancia. En ese estudio describió lo que más tarde se conocería como el síndrome de Asperger. Según su investigación, detalló que estos niños tenían intereses intensos y restringidos, a menudo hasta la obsesión. También destacó que podían memorizar grandes cantidades de información, pero obviamente dentro de sus temas de interés. A pesar de sus desafíos en la interacción social, muchos de ellos presentaban habilidades comunicativas bastante avanzadas, con vocabularios extensos y una forma de hablar que parecía elegante y para algunos pedante. Según lo que él observó, estos niños presentaban dificultades en las interacciones sociales, mostrando lo que aparentemente se reconocía como una falta de empatía y conflictos para poder entender las sutilezas de la comunicación no verbal, como las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Además, algunos de ellos evidenciaban torpeza motora, con dificultades en la coordinación y movimientos poco fluidos. La obra de Asperger sentó las bases para lo que sería el diagnóstico del síndrome que se conoce con su nombre, el síndrome de Asperger, ayudando a identificarlo y a comprenderlo obviamente mucho mejor. Hay que reconocer que los hallazgos del Dr. Hans Asperger fueron totalmente revolucionarios para su época, ofreciendo una descripción detallada de lo que era un perfil neuropsiquiátrico que se diferenciaba notoriamente de lo que había descrito el Dr. Leo Kanner, como el autismo infantil descrito en 1943. Asperger observó que estos niños, a pesar de tener dificultades sociales, mostraban habilidades y talentos realmente notables que con el apoyo adecuado podían desarrollarse positivamente. A pesar de los hallazgos de la investigación, estos no ganaron un gran reconocimiento internacional debido a las barreras del idioma y a los acontecimientos políticos de la época. Y presta atención a este detalle. No fue sino al año 1980 cuando la psiquiatra británica Lorna Wynne, que a lo mejor la has escuchado, reintrodujo los trabajos de Asperger al mundo angloparlante. Wynne, que tenía una hija autista, encontró en los escritos de Asperger descripciones que encajaban bastante bien con ciertos niños que habían sido observados, pero que no encajaban completamente con lo descrito por el Dr. Leo Kanner. En 1981, Lorna Wynne acuñó el término de síndrome de Asperger, reconociendo un diagnóstico asociado a las particularidades descritas por el Dr. Hans Asperger. Este síndrome fue incluido en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, en el año 1994, diferenciándose así de lo que es el autismo clásico, ya que no existían retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje y la cognición. Para el año 2003, el síndrome de Asperger dejó de diagnosticarse como algo separado a lo que es el autismo y se integró a los trastornos del espectro autista. Este cambio se originó debido a la creciente evidencia en que las diferencias de las que tenía el síndrome de Asperger y otros tipos de autismo eran menos claras de lo que se pensaba originalmente. ¿Te habías preguntado realmente si Asperger y autismo eran realmente lo mismo? Bueno, ya exploramos un poco lo que fue la investigación y la obra del Dr. Hans Asperger. Sin embargo, ahora vamos a dar vuelta un poco a la página y analizar un poco cuáles fueron sus conexiones y las características de la época que influenciaron al Dr. Hans Asperger. Pero antes de continuar, por favor, no te olvides de dejar tus comentarios abajo sobre qué te pareció este video, sobre qué otros temas también te gustaría ver en el canal y déjanos tu like si este video te ha gustado. La figura de Hans Asperger no ha estado exenta de controversias, de hecho todo lo contrario.
investigaciones han revelado aspectos oscuros de su vida y carrera, especialmente los que lo ligan con el régimen nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Asperger operó bajo un sistema médico que promovía la eugenesia, una ideología que buscaba mejorar la calidad genética de la población mediante la eliminación de individuos considerados como no deseados. Documentos indican que Asperger colaboró con el programa de eutanasia infantil. ¿Te lo puedes imaginar? Enviando a niños considerados como no educables a la clínica de Spielhelgrut en Viena, tristemente famosa por sus prácticas de eutanasia. Allí muchos niños fueron asesinados bajo el pretexto de tratamiento y cuidado. Durante mucho tiempo se creyó que Hans Asperger había sido una persona que se había opuesto al régimen del Tercer Reich, pero el trabajo que realizó está ligado al auge del nazismo y de sus mortales programas científicos. Afirma un artículo publicado en el New York Times Edith Schaeffer, investigadora de la Universidad de California, Berkeley, que se ha dedicado por 7 años a estudiar la historia de Asperger. Schaeffer revela que la eutanasia infantil fue el primer mecanismo de exterminio utilizado por Hitler, comenzando en julio de 1939, eliminando a los niños que se consideraban como una carga para el Estado por sus supuestos genes defectuosos. Se estima que al menos 5.000 niños fueron clasificados de esta forma y enviados a pabellones especiales. Uno de los centros más infames fue Am Spielhelgrut, donde los jóvenes morían trágicamente producto de una sobredosis de calmantes administrados por las enfermeras. Schaeffer subraya que Hans Asperger trabajó con figuras claves de eutanasia en Viena, incluyendo al director del centro que acabamos de mencionar. Según su investigación, Asperger sugirió la transferencia de decenas de niños al centro, donde muchos de ellos finalmente encontraron la muerte. Este oscuro capítulo de su vida arroja una sombra inquietante respecto a su legado. Sin duda alguna, la historia de Hans Asperger refleja una gran dualidad. Por un lado brilla por sus valiosas contribuciones científicas y por otro lado se oscurece debido a sus acciones durante el régimen nazi. Su vida nos recuerda los dilemas éticos que pueden surgir en torno a la ciencia y resalta la importancia de la integridad y la ética en la investigación y práctica de la medicina.